teniendo en este último cargo bajo su responsabilidad la elaboración de más de 200 proyectos de sentencia en materia penal, tanto en el sistema tradicional como en el sistema acusatorio. En el ámbito académico es profesor de licenciatura de la asignatura Derecho de Amparo en la Facultad de Derecho de la UADY, es profesor del INACIPE y de posgrado en las diversas maestrías que se imparten en la Universidad Modelo, Universidad Marista y la Facultad de Derecho de la UADY, entre otras instituciones. Ha impartido cursos y conferencias en casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales superiores de justicia de diversas entidades federativas, así como en el Centro de Estudios Carbonell en la Ciudad de México. También expuso una ponencia en el marco del IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales en la Universidad de Salamanca, España, en julio de 2015, y es socio de la Fundación Internacional de Ciencias Penales con sede en Madrid, España. Es autor de los libros México, Garantismo o Derecho Penal del Enemigo, Curso Básico de Amparo y La Responsabilidad Penal de Empresas. Coautor de los libros Memorias del Seminario de la Ley General de Víctimas y Comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de diversos artículos publicados en libros y revistas a nivel nacional como Intercrímenes y El Mundo del Abogado, así como en revistas locales como Justicia en Yucatán. Le cedo la palabra al maestro Luis Coaña B. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a este segundo día de actividades de este relevante coloquio internacional sobre la nueva justicia penal que organiza el Centro de Investigaciones Silvio Zavala de esta universidad. Primero que nada, pues agradecer muy amablemente la invitación que me ha formulado el doctor Javier Estrada para poder estar el día de hoy compartiendo mesa también con el magistrado Jorge Rivero Evia, que también aprecio, lo conozco desde hace bastante tiempo. Es para mí sin duda un honor estar en esta muy distinguida mesa panel, de este también muy distinguido evento, que además trasciende porque, jóvenes, déjenme decirles algo, creo que la gran mayoría de los aquí presentes son, me imagino, estudiantes de Derecho, y déjenme decirles algo, eventos de esta magnitud y de esta naturaleza hay muy pocos en esta ciudad. Mucho nos quejamos siempre sobre que todos los grandes eventos se realizan en la Ciudad de México, se realizan en los foros que son diferentes al nuestro, y me parece que esta es una oportunidad que ustedes no deben dejar de desaprovechar. La calidad de los ponentes, desde luego excluyéndome a mí, es algo muy relevante, por lo cual los invito a seguir participando activamente el día de hoy, el día de mañana, ¿no?, que se clausura este evento. Bueno, sin mayor preámbulo, porque el tiempo es breve, yo vengo a compartir en estos minutos que me han sido concedidos un tema que me parece de la mayor relevancia y de la mayor envergadura en la nueva justicia penal que estamos viviendo en este país. Y además me parece que es un tema que poco ha sido analizado y poco se ha mencionado incluso sobre él, tanto a nivel estatal como a nivel federal. El tema es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o como popularmente se le conoce, la responsabilidad penal de las empresas. Me parece que este es un tema, insisto, que no ha sido analizado debidamente en este país, pese a que tiene ya más de 2 años de estar en pleno vigor. Me permito explicar un poco a detalle sobre cómo fue introducido este tema a nuestro país y posteriormente lanzaré algunas ideas que creo son pertinentes de cara a su análisis en materia jurídica. Bueno, yo creo que la gran mayoría de ustedes ya debe de haber cursado, ya debe de haber llevado lo que es la materia de derecho penal, ¿no? En derecho penal, uno de los aforismos más conocidos y los que más, pues digamos, son insistentes nuestros maestros, ¿no? Yo lo recuerdo porque incluso recuerdo haber estado muy cerca, ¿no?, de tener una calificación reprobatoria en algún examen ahí, por poner, ¿no?, que las empresas no pueden delinquir. Es algo que desde el derecho romano, insisto, nos ha sido enseñado. Y sin embargo, al día de hoy, tenemos
o tendríamos nosotros que concebir un cambio de 180 grados en esta concepción del derecho penal, dado que las empresas al día de hoy, en este país y en muchos otros países, sí ya pueden ser sujetos activos en la comisión de delitos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿No? Alguien dirá, ¿cómo va a ser, no? Si el derecho penal fue concebido precisamente para personas físicas, ¿no? ¿O qué van a hacer, no? Van a meter a la cárcel a Walmart, van a meter a la cárcel aquí en Soriana, ¿no? O a las actas constitutivas, ¿no? Las van a agarrar en un cofre y las van a meter. ¿Cómo le van a hacer, no? ¿A quién van a meter a la cárcel? Bueno, lo que pasa es que el derecho penal, como prácticamente todo el derecho, ha ido evolucionando. Y parte de esa gran evolución que ha tenido el derecho penal implica dejar de concebir al derecho penal como una mera respuesta punitiva, o más bien como una mera respuesta de pena privativa de libertad a todo aquel que contravenga un tipo penal. El derecho penal, insisto, ha tenido una muy marcada evolución desde prácticamente hace poco, ya más de medio siglo, ¿no? Y uno de los aspectos hacia los que ha tratado de avanzar el derecho penal es a dejar de ser ese derecho que tiene una respuesta meramente punitiva a pasar a ser ese derecho que tiene ahora una respuesta preventiva. Y es ahí precisamente en donde nosotros encontramos un fundamento para que al día de hoy nosotros podamos decir que en este país ya existe, ya está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas de modo directo. ¿Dónde podemos nosotros encontrar reglamentado en este país la responsabilidad penal de personas jurídicas? Esto lo encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese código que ya tiene más de 2 años de haber entrado en vigor y tiene poco más de 3 meses de haber entrado en vigor ya total y completamente en todo nuestro país, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Ese código del que tanto se ha hablado, del que tanto se han hecho foros, del que tanto se ha criticado y tanto se ha alabado por otro lado, ese código, que es cierto, introdujo un nuevo paradigma del sistema procesal penal acusatorio en este país, ¿no? Bueno, pues en la parte final de ese código se introdujo un tema que no es menor y que es precisamente el que me va a ocupar en los siguientes minutos, que es la responsabilidad penal de personas morales. Más allá de lo novedoso que es este código en cuanto a la posibilidad de ya tener un proceso penal público y oral que se divide en 3 etapas básicamente y respecto del cual muy probablemente ustedes ya lo han analizado a profundidad, en ese mismo código nacional, en ese mismo código procesal, se introdujo lo que es el tema que nos ocupa. ¿Dónde lo hizo? Lo hizo en un apartado denominado procedimientos especiales. En ese apartado denominado procedimientos especiales se introduce la responsabilidad penal de personas jurídicas como uno de los temas que, ojo, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional ha sido de los que más han sido discutidos en los foros académicos que sobre derecho penal se han realizado. Sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas se debate muy ampliamente, por ejemplo, en España, ¿no?, que es uno de los países que nos aventaja ya 6 años en haber implementado este tema. Sobre responsabilidad penal de personas jurídicas se discute en Latinoamérica, esos mismos países en donde acudimos nosotros a capacitarnos, a estudiar sobre el proceso penal acusatorio, a estudiar sobre las técnicas de litigación oral. Esos mismos países también ya nos llevan cierto tiempo, ciertos años de ventaja en este tema de responsabilidad penal de las empresas. ¿Y de qué se trata? Al principio de esta charla decíamos, bueno, lo que pasa es que este es un tema en el cual nosotros ya debemos de dejar de ver al derecho penal como esa parte netamente punitiva y debemos de empezar a verlo como esa parte netamente ahora preventiva, ¿no? Prevención de delitos, como uno de los precisamente fines del derecho penal que el mismo Luigi Ferrajoli ha dicho debe de cumplirse en un proceso penal de corte garantista. Bien, tenemos que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, insisto, en los artículos 421 al 425, introduce el denominado procedimiento especial de las personas jurídicas como una manera de que ahora
junto con la persona física que debe de responder por la comisión de un delito, si en su beneficio, provecho, también se benefició de ese mismo delito una persona jurídica, una empresa, ¿no? Pues entonces la empresa también debe de responder, ¿no? ¿Y con qué sanciones debe de responder la empresa? ¿Con cárcel, con privativa? Desde luego que no vas a meter a la persona jurídica en ninguna cárcel, es un ente ficticio, ¿no? Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece una serie de sanciones también para la empresa, de consecuencias jurídicas de naturaleza penal, que van desde una mera multa, ¿no?, hasta lo que puede ser la pena más grave que se conoce, que se le puede atribuir a una persona moral, que es la disolución. Disolución que, si lo trasladamos a los términos de la persona física, pues encontramos que es algo así como el equivalente a la pena de muerte, ¿no? A la pena de muerte de una persona física, solo que dirigida hacia la persona jurídica. Ahora bien, ya tenemos un código de procedimientos que nos dice cómo debemos enjuiciar a la persona jurídica. En realidad, el procedimiento de personas jurídicas es muy similar al procedimiento que está previsto también para las personas físicas. La gran diferencia que guarda el procedimiento que está previsto para las personas físicas es que quien comparece al proceso en representación de la persona moral, no va a ser necesariamente la persona que resienta la sanción, sino que quien comparece al proceso penal por la persona jurídica únicamente es la persona que, insisto, es su representante legal en las audiencias y es quien se va a enterar de todo aquello que sucede en las audiencias, en donde quien va a estar sujeto, en donde quien va a ser sujeto de enjuiciamiento es la persona moral, es la empresa, ¿no? Esa es una primera gran diferencia que debemos de tener en relación, insisto, al proceso de las personas físicas. En el proceso de personas morales, quien comparece al proceso es el representante de la empresa, sí, pero no necesariamente tiene que ser la persona que resiente la sanción que le es impuesta o que le va a ser impuesta a la persona jurídica. Ese es un primer punto importante. Un segundo punto que me parece importante y que se tiene que destacar es el relativo a que tanto en el proceso de personas morales como en el proceso de las personas físicas, se tienen que observar para ambas exactamente las mismas garantías y los mismos derechos que están previstos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que ha firmado y ratificado nuestro país, como en el Código Nacional y como en la demás legislación pertinente en materia penal. ¿A qué me refiero con esto? Que se tienen que observar exactamente las mismas garantías. Defensa adecuada, por ejemplo, debido proceso, por ejemplo, acceso efectivo a la justicia, por ejemplo, ¿no?, acceso al recurso o a los recursos y, por supuesto, también la posibilidad de que la persona moral que esté siendo enjuiciada pueda acceder a un amparo, a un juicio de amparo que sabemos nosotros es el juicio en donde se protegen, principalmente en este país, los derechos fundamentales de las personas. Y hay que recordar que en ese juicio de amparo se protegen derechos fundamentales no solo de personas físicas, también se protegen derechos fundamentales de personas morales, incluidas aquellas personas morales que estén siendo sometidas a un enjuiciamiento penal de conformidad a lo que ahora está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ese es otro punto que me parece todavía inexplorado, todavía al cual le falta desarrollo en este país, pero que necesariamente tiene que ser atendido. Las garantías, los derechos que tiene la persona moral en el proceso penal que están previstos para ellas. Otro punto que nosotros debemos de tomar en consideración es el relativo a que nuestro país, en consonancia con la gran mayoría de los países que han adoptado la posibilidad de enjuiciar a una persona jurídica, tenemos que ha adoptado el sistema consistente en establecer un numerus clausus de delitos que puede cometer la persona jurídica. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que nosotros, como personas físicas,
podemos cometer conductas de tipo activo, omisivo, conductas de tipo doloso, culposo, y que cualquiera de las que están previstas en los códigos penales y en los demás códigos y leyes que contienen tipos penales en este país, si nosotros encuadramos en el tipo penal, por supuesto que tendríamos que responder siempre y cuando cumplamos, ¿no? Desde luego con ciertos parámetros legales para ello, como por ejemplo la mayoría de edad, ser imputables, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con la persona jurídica? La persona jurídica también puede responder por cualquier delito bajo este modelo que está previsto en el Código Nacional. No. En el caso de la persona jurídica, claramente se dispone un catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica, que no son los mismos que puede cometer la persona física. Hay delitos que, por ejemplo, es muy fácil poder encuadrar la conducta de una empresa, ¿no?, en el tipo penal. Hablemos, por ejemplo, de delitos contra el medio ambiente, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del delito de defraudación fiscal y su equiparable, que está en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del delito de trata de personas, ¿no? Esos son delitos que tanto las personas físicas como las personas morales pueden incurrir, pueden encuadrar perfectamente y respecto de los cuales deben ser enjuiciadas las personas morales. Pero repito, México ha adoptado un modelo para este sistema de enjuiciamiento que, en consonancia, por ejemplo, al modelo español, se ha establecido un catálogo cerrado de delitos que puede cometer la empresa. ¿Dónde encontramos ese catálogo de delitos cerrados que puede cometer la empresa? En el Código Penal Federal. Basta revisar el artículo 11 del Código Penal Federal para que nosotros encontremos ahí cuál o cuáles son los delitos en los que puede incurrir una persona moral. Un cuarto punto que también me parece muy importante a destacar es el relativo a la defensa que debe tener la persona moral. ¿Cuál es la defensa que en la experiencia internacional, por ejemplo, de España, ha tenido un mayor grado de efectividad para la empresa? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en un proceso para personas físicas, pues nos imaginamos, por ejemplo, legítima defensa, estado de necesidad, ¿no? Esas son causas excluyentes del delito de la persona física. Y necesariamente todas esas causas de exclusión del delito también pudieran actualizarse en el caso de las empresas. Bueno, eso todavía está sujeto a debate. Existe un debate muy amplio a nivel doctrinario respecto a si es posible o no es posible adoptar exactamente los mismos cánones en el proceso de las personas jurídicas. Hay quienes dicen, por ejemplo, que sería necesario crear un nuevo modelo de teoría del delito que sea ad hoc para las personas jurídicas. Pero al margen de esta discusión académica que me parece que nos daría no solamente para una mesa panel, sino me parece que hasta para un evento en sí mismo, yo creo que un punto que sí hay que tomar en consideración y que se está tomando, ojo jóvenes, porque aquí se abre una ventana laboral muy importante para todos ustedes, ¿no? Un punto muy importante es la necesidad de que las empresas ahora cuenten con un modelo efectivo de cumplimiento normativo, que es lo que en Estados Unidos y en los países de habla anglosajona se conoce como los compliance programs. Y estos programas de cumplimiento normativo, ¿no?, ¿en qué consisten? ¿De qué tratan? ¿Para qué sirven? Bueno, básicamente y a muy grandes rasgos, un programa de cumplimiento normativo tiene que ser elaborado, tiene que ser diseñado para cada empresa, ¿no?, dependiendo de cuál sea la actividad que realice esa empresa o cuáles sean las actividades que realicen las empresas. ¿Esto para qué? Para que se pueda generar un análisis para cada empresa del riesgo que en materia penal puede incurrir, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no?, una cadena hotelera, ¿no? Una cadena hotelera, ¿no?, bueno, pues realiza diversas actividades, pero la principal desde luego tiene que ver con el alojamiento, ¿no?, de personas, ¿no? Bueno, y el alojamiento de personas, ¿en dónde podríamos nosotros encontrar que la actividad de esa cadena hotelera pudiera incurrir en una actividad delictiva? Bueno, pues por ejemplo lo podemos encontrar en el artículo 10 de la Ley General que previene la trata de personas, en donde vemos que una de las conductas que actualizan la trata de personas es precisamente el alojamiento de personas con fines de explotación sexual.
Entonces, eso se denomina el análisis de riesgo penal y esa es una labor que los abogados penalistas de ahora en adelante tendrán que tomarse muy en serio, ¿no?, de cara a, por ejemplo, elaborar un programa de prevención, un programa de cumplimiento dirigido a cada una de las empresas. Repito, jóvenes, este es un tema que aquí en Mérida, Yucatán, y se los digo porque es un tema sobre el que yo he estado hablando desde hace ya casi un año, ¿no?, se ha tomado muy en serio en la Ciudad de México, por ejemplo, pero aquí en Yucatán es un tema que está muy en ciernes, es un tema que pues, como que no se toma en serio, como que no se le toma la debida importancia, pero voy a finalizar mi intervención diciéndoles algo que vale la pena conocer, ¿no?, y que tampoco ha sido muy difundido y que me parece que eso es finalmente lo que nos deberá determinar de enganchar en la atención de este tema. Hemos hablado ya sobre algunos puntos del proceso penal para personas jurídicas, sobre algunos de los delitos en que pueden incurrir, sobre algunos de los métodos de defensa, como el programa de cumplimiento. Ahora, ¿y por qué, por qué las empresas aquí en Yucatán deberían de tomarse esto en serio? Bueno, por una sencilla razón. El Código Penal del Estado de Yucatán es, junto con el Código Penal de la Ciudad de México, los únicos dos códigos penales en este país que contienen dentro de su articulado la posibilidad de sancionar penalmente a una empresa. Insisto, Código Penal de la Ciudad de México y Código Penal de Yucatán, únicos dos, junto con el Código Penal Federal, desde luego, únicos códigos penales que hablan de la posibilidad de sancionar penalmente a una empresa. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo el día de hoy salgo de aquí, ¿no?, y me voy, no lo sé, a mi despacho o a mi casa o a donde quiera y Dios no lo quiera, ¿no?, sucede alguna accidente, llamo, ¿sabes qué? No queda gas y necesitamos gas para la casa porque no sale caliente el agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues llámale a X empresa de gas, ¿no?, y va a la empresa de gas, ¿no?, y resulta ser que por algún desperfecto que presenten alguno de sus camiones surtidores de gas, pues explota, ¿no?, y resulta que hay personas lesionadas y resulta ser que hay todo un tema, ¿no?, y yo perfectamente puedo ir y presentar una denuncia, ¿no?, contra la empresa, ¿no?, y eso se puede hacer aquí en Yucatán, repito, porque el marco normativo para ello ya está previsto desde mayo de este año. Lo que se difundió respecto a esa reforma que se hizo al Código Penal en el Estado en mayo fueron temas secundarios, ¿no? Se discutió sobre la gravedad de los delitos, sobre que si el allanamiento de morada era o no era un delito grave, ¿no?, y algunas otras cosas que a mí me parecen secundarias porque ya ni siquiera encuadran en lo que viene siendo el nuevo modelo de proceso penal que tenemos. La gravedad de delitos ya ni siquiera es un factor a tomar en cuenta, o no debería de ser un factor a tomar en cuenta a la hora de determinar cuándo sí y cuándo no se pone una medida cautelar X o Y. Pero, por ejemplo, el tema de la responsabilidad penal de las empresas pasó de noche. Yo no sé siquiera si cuando se aprobó eso en el Congreso del Estado de Yucatán, realmente se dieron cuenta de lo que estaban aprobando, ¿no? Repito, solo en la Ciudad de México y solo en Yucatán, ¿no?, son las únicas dos entidades federativas que a nivel estatal tienen en sus códigos penales la posibilidad de sancionar penalmente a las empresas. Ya para concluir, entonces, y regresando a lo que comentamos al principio, ¿no?, si el día de mañana, por ejemplo, ustedes les ponen en su examen de Derecho Penal, ¿no?, y les preguntan, ¿no?, a ver, dime el aforismo, ¿no?, societas delinquere non potest, ¿no? Pues no, está usted muy errado, habrá que decirle al profesor, porque al día de hoy el aforismo que permea, debido a lo que dice el Código Nacional, debido a lo que dice el Código Penal Federal y a lo que está establecido en el Código Penal de este Estado, ¿no?, es que las sociedades sí pueden delinquir, ¿no? Y ese me parece que es un tema que amerita un estudio serio del Código Nacional, un estudio profundo, pero me parece que forma parte, desde luego, de las principales novedades y retos a que la justicia penal y el proceso penal acusatorio se enfrenta en este país. Me parece que ese es el tema del derecho penal del mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis David Coaña B. Efectivamente, el tema de las personas jurídicas o personas morales, como lo aprendimos algunos de los que estamos en
en esta mesa, pues es un tema que está en boga y que de alguna manera encuentra regulaciones de distinta forma, tanto en los países anglosajones como en los países del continente europeo, y en México toma, como siempre a la mexicana, unas regulaciones especiales que da pie a formular algunas dudas que luego plantearíamos quizás en la sesión de preguntas. Muchas gracias. A continuación paso a leer el currículum del doctor Jorge Rivero Evia. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac Mayab. En el Poder Judicial del Estado es magistrado cuarto desde el mes de diciembre de 2010. Ha impartido clases en licenciatura y posgrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Modelo de Mérida, así como en las universidades Marista, Autónoma de Yucatán y Anáhuac Mayab. En la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, extensión Manuel Crescencio Rejón. Ha publicado diversos artículos en periódicos locales, así como en revistas especializadas, como en la revista Tojil de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, titulado El Derecho Penal del Enemigo, Derecho Penal de la Globalización, en la revista del Instituto de la Judicatura Federal, Aseguramiento o Garantismo, El Derecho Penal del Enemigo en la Constitución Mexicana, Los Agentes Clandestinos y el Debido Proceso, el acceso de las víctimas a la justicia de la Corte Penal Internacional, en la revista Injure Anáhuac Mayab, Producción y aplicación del derecho en el siglo XXI. Es autor de los libros El Derecho Penal del Enemigo, Derecho Penal de la Globalización, Repercusiones en México en la lucha contra el crimen organizado, el acceso de las víctimas a la justicia de la Corte Penal Internacional, Sistemas supranacionales de impartición de justicia, su impacto jurisprudencial, Radiografía del procedimiento ordinario, Código Nacional de Procedimientos Penales. En obras conjuntas, Justicia Universal y Soberanía Estatal, reflexiones desde el nuevo paradigma constitucional de los derechos humanos en México, en Reforma Constitucional en Derechos Humanos, el impacto en la impartición de justicia local. Redactor de las voces Corpus Juris Internacional, Derecho Procesal Constitucional y Jurisdicción Supranacional en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, dirigido por el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Además, coautor de la obra 48º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México, diálogo jurisprudencial e impacto de sus sentencias, capítulo Seminario Itinerante de Mérida, coautor del libro Cine y Derechos Humanos, de Gómez Frode Karina y de la Parra Trujillo. Eso yo, el micrófono, magistrado. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, agradezco a la Universidad Modelo que me haya invitado, me haya distinguido pues con esta invitación a este digno foro. Estar en este edificio siempre es emocionante y específicamente en este lugar, en este auditorio. Le comentaba yo a Javier, con quien pues tengo igual una amistad de hace muchos años, él fue mi maestro de Derecho en la preparatoria, que pues es emocionante estar acá en un lugar que ha sido pues pisado por gente de la talla de Klaus Roxing, que pues es un hombre al cual yo admiro enormemente y es de los primeros autores que consulté cuando ingresé por el gusto científico respecto de la materia penal. Así que es algo maravilloso estar con ustedes, compartir también mesa con Luis David, con el cual también tengo una amistad de hace muchísimo tiempo y que bueno, su señor padre, don Luis Coaña y Polanco, fue mi jefe en el Poder Judicial de la Federación, ha sido mi maestro durante tantos años y luego, bueno, tuve yo la oportunidad de devolver tantos favores aquí con su hijo Luis David
Coaña B, que, pues bueno, siempre ha sido un discípulo muy disciplinado, una persona muy ávida en cuanto al conocimiento de nuevas cosas y pues bueno, qué decir de su señora madre, la magistrada B, que también pues yo la aprecio muchísimo. Estar acá entonces entre amigos en este edificio hermoso y frente a estudiantes, a universitarios, a licenciados, a profesionistas y estudiantes de posgrado también, pues siempre es una bendición. Muchas gracias también a Tatiana, la directora de la Escuela de Derecho, que pues por acá andaba y la saludamos hace unos momentos. Pero bueno, acá no alcanzo a verla, pero muchas gracias, sé que está aquí presente. Bueno, hablando de paradigmas, ¿no? Pues vivimos un momento muy interesante en el derecho nacional y estos movimientos legislantes con el Código Nacional de Procedimientos Penales o con otros que estamos viviendo en nuestro país desde finales del siglo pasado, principios de este siglo XXI y ya bien avanzado prácticamente las primeras 2 décadas del mismo, nos hacen replantearnos mucho de lo que pues usualmente estamos acostumbrados pues a pensar, ¿no? Como es el caso ya expuesto aquí por Luis David, en donde pues un aforismo clásico respecto de que las personas morales pues no pueden llegar a delinquir, pues eso tiene que caer, ¿no? Así como la Tierra se pensaba que era plana, pues llegó de repente Copérnico a decirnos que no, que era redonda, y todos los que vinieron a seguir con el desarrollo de una teoría que en principio fue una herejía y que poco a poco fue desmitificando lo que era el establecido. Por eso, ahora en estas épocas de nuevas luces, no debemos de ver de manera prejuiciosa ninguna idea nueva y menos aún cuando ya se encuentra plasmada en la normatividad. Una de estas situaciones que hemos estado viviendo es respecto a la figura, a la posición que va a tener, pues yo creo que uno de los elementos más importantes en el proceso penal y en el derecho penal, lo que es la víctima del delito. La víctima del delito ha pasado por 3 eras, 3 épocas. Hay un libro muy bueno de Miriam Herrera Moreno, autora española, de editorial Edersa, un clásico que se llama La hora de la víctima. Ella nos expone cómo la víctima del delito pasó de la era sagrada o era dorada de la víctima, en donde ésta era quien legislaba, quien juzgaba y ejecutaba pues la misma sanción y era pues el amo y señor de todos los menesteres penales en la antigüedad del mundo. Luego pasamos al extremo de hacerla a un lado, de olvidarla, de crear una figura artificial que supuestamente representaba a la sociedad emblemáticamente ofendida por la comisión del delito, llamada Ministerio Público, en donde pues ya luego la víctima, la persona que resentía la acción delictuosa, pues era apartada, hecha a un lado y no tenía ningún derecho de por medio. Y hasta después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y ya luego finales del siglo pasado en Latinoamérica, comenzamos con el llamado redescubrimiento de la víctima. Hoy día podemos decir que hay un pluralismo normativo, una multiplicidad de normas en relación con el sistema de protección y atención a las víctimas del delito en nuestro país, que hace que sea confuso el sistema mismo. Una historia breve de lo que les estoy diciendo la podemos ver en la Constitución. En el año 1993 es que se llega a reformar el artículo 20, que históricamente era aquel que contenía los derechos del ahora conocido como imputado, donde pues se le otorgaban las llamadas garantías individuales, prácticamente las relativas al debido proceso penal, y pues en el 93 se agregan
una décima fracción en donde se le da a la víctima del delito el derecho a la reparación del daño. Sin embargo, eso no fue suficiente, puesto que la reparación del daño era un procedimiento sobre el procedimiento penal, un procedimiento tortuoso, difícil, en donde pues, la víctima tendría que pasar esa aduana compleja que era la averiguación previa. Y pues simplemente el tener un derecho sustantivo sin tener derechos adjetivos procesales, pues hacía que ese derecho pues era prácticamente pues un poema, una carta de buena intención contenido allá en nuestra Constitución. Por eso es que en el año 2000 ya el mismo artículo 20 tiene una mutación pues la verdad muy amplia, en donde se le forman dos apartados, el apartado A con las clásicas garantías aún, garantías individuales para la persona del imputado, y el apartado B para darle otras garantías más allá de la reparación del daño a la víctima del delito u ofendido, como también en la regla constitucional se venía a denominar. Sin embargo, pues el mundo no pudo quedar simplemente bajo ese estado de las cosas, y la cuestión de que la víctima del delito no era parte en el procedimiento penal, porque tampoco así lo decía la Constitución, únicamente le daba el derecho a la coadyuvancia. Es por eso que ya en el año 2008, pues con el sistema acusatorio, que digo que es sistema acusatorio, no proceso acusatorio, llamarle proceso acusatorio es un pleonasmo. Todo proceso tiene que ser acusatorio, porque divide lo que es la acusación en una parte y la defensa en otra. Es un atributo llamado parcialidad propia de un proceso. Si no tiene esa parcialidad, estamos hablando de otra cosa, como diría el maestro Montero Aroca, pero no estamos hablando de un proceso. Bueno, entonces el sistema acusatorio diseñado desde la Constitución nos va a dar ahorita en el artículo 20 tres apartados. El apartado A con principios generales, apartado B, derechos del imputado, y apartado C, derechos de la víctima u ofendido. Si a esto además lo conjugamos con los sistemas supranacionales de impartición de justicia, donde hay jurisprudencia internacional, fundamentalmente de la Corte Interamericana, en donde en Radilla y en otros asuntos más no se ha dicho que la víctima del delito es parte y tiene derecho al conocimiento de la verdad, y para llegar a la verdad, pues únicamente, en principio debo de tener también garantizada lo que es el acceso a un proceso, un acceso a la justicia. Luego entonces tenemos que la víctima del delito, más allá de tener derecho a la participación, tiene derecho a ser parte, lo que incluye desde luego interponer recursos, ofrecer pruebas y también recibir sentencia, y una sentencia justa. Aquí disintiendo también con lo que el maestro Montero Aroca alguna vez indicó, que no existen derechos subjetivos penales para con la víctima del delito. Ahora el nuevo paradigma, la nueva circulatura del mundo, nos empieza a decir que la víctima también tiene derechos, y derechos sustantivos penales, el derecho a una sentencia justa. Bajo ese nuevo esquema apresurado de evolución en los últimos años de la figura de la víctima del delito, tenemos pues que viene la norma procesal a tratar de darle forma a esos derechos constitucionales que ya se encuentran en la Carta Magna, desde la Carta Magna. Y tenemos también la Ley de Amparo, una Ley General de Víctimas y asimismo un Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras normas en donde pues ya existe la figura de atención, de tutela de lo que es la víctima del delito. Partimos pues de la ruptura de los paradigmas. Uno de esos es el relativo al llamado indubio pro víctima. Hemos escuchado históricamente también, porque así nos han enseñado nuestros maestros, que hay un derecho, hay también muchas opiniones al respecto, pero podemos decir, hay un derecho a la presunción de inocencia.
enunciado como derecho en el artículo 20, apartado B de la Constitución, es uno de los derechos del imputado, a que se presuma su inocencia. ¿Cuál es su garantía? Su garantía pues, va a ser una técnica, entre otras, para resolver un caso concreto en materia penal, en donde nos indica el tema de la duda. Bueno, cuando hay duda, ¿qué vamos a hacer? Lo ideal es que no tengamos duda, pero también tenemos por otra parte que el sistema penal o el proceso diseñado desde la Constitución y el Código Nacional establece que ya no se busca la verdad. Ahora se buscan otras cosas. ¿Por qué? Porque es la aspiración de llegar a la verdad, pues es realmente complicada. La verdad absoluta no existe, salvo una prueba de ADN, ¿no? Que ni siquiera es absoluta, tiene el 99.9% de probabilidad un estudio de ADN para poder establecer la afiliación entre un ser humano y otro. Vaya, ni siquiera eso es al 100%. Entonces hay alta probabilidad de que algo va a ser. Entonces, tenemos que la obtención de la verdad puede llegar a ser algo iluso. Ferrajoli nos habla en su libro de Hecho y Razón lo que es la verdad formal, la verdad material, y hay muchísima doctrina al respecto que ustedes pueden pues checar. Sin embargo, para ponerlo sencillo, el estándar que ahora estamos manejando es que una persona va a ser responsable de un delito cuando hay una prueba que primero fue medio y antes fue un dato de prueba que nos lleve entonces a lo que es un juicio de más allá de una duda razonable. Cuando este estándar se viene a consolidar, tendremos entonces ya una condena en materia penal. Eso pues es fácil de comprender. Sin embargo, tenemos el otro lado de la balanza, así como la diosa Jano, aquella diosa romana que ponían los romanos junto a la puerta de las casas, en donde pues podía abrirse o cerrarse, y puede ser la diosa de todo lo bueno, de todo lo malo, de lo blanco y de lo negro, de la oscuridad y de la iluminación. Todo tiene dos caras. La otra cara de la moneda es la víctima del delito, que es el sujeto procesal que en un procedimiento donde debe estar garantizada la igualdad en las armas, donde se tengan las mismas oportunidades para poder contender, porque eso es la justicia al fin y al cabo, tiene entonces también una serie de derechos. ¿Y bajo qué estándar va entonces a hacer el enjuiciamiento penal? Desde la perspectiva de la víctima. Desde hace ya algunos años, Antonio Beristain y Piña, un sacerdote jesuita, jurista y criminólogo que en paz descanse, nos abandonó hace 2-3 años aproximadamente, es quien formula desde lo que es la experiencia española del daño que le ha ocasionado a esta nación tan importante, lo que fue el terrorismo, el principio de indubio pro víctima. Él nos decía que en ciertas ocasiones el juzgador deberá de hacer un lado el indubio pro reo, que es una garantía para el ejercicio efectivo del derecho de presunción de inocencia, y sustituirlo por el indubio pro víctima, basándose inclusive en un paradigma o en la filosofía socrática que decía más vale sufrir una injusticia que cometerla. De esta manera, en algunas ocasiones tendríamos que, ante el caso de la duda, que siempre es muy posible que estemos ante ella, pues irnos por la inclinación hacia la víctima del delito. Beristain no le alcanzó a desarrollar más allá esa teoría. Sin embargo, podemos encontrar en las leyes para la protección a las víctimas de violencia familiar o las leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene también medidas de índole penal
que también se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con las medidas de protección para el caso de que pues, una mujer esté solicitando ante la autoridad que se lleve a otro lado al cónyuge, al concubino, al conviviente violento, extrayéndolo del domicilio convivencial para que al menos durante el tiempo que dure el proceso, pues la mujer pueda habitar ahí con independencia de los derechos de propiedad y de posesión, que inclusive nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha validado como constitucional ese tipo de normas. ¿Cuál viene siendo el estándar probatorio en ese momento procesal en el cual es muy probable que una mujer que recién ha sufrido la violencia haya tenido que salir inmediatamente del domicilio, correr por una orden de protección ante el Ministerio Público, porque así se ordena en el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Y qué es lo que tiene que acreditar? ¿Va a llegar simplemente con voz de ronco pecho, relatar lo que ha vivido y simplemente con base en esa apariencia del buen derecho, el juez, bueno, en este caso el Ministerio Público, o dará este tipo de medidas de protección, o se requiere algún otro dato que pueda llevar a la obtención de algo de veracidad? También nuestra Corte ya ha resuelto el punto de que se requiere un estándar mínimo. No basta solo la enunciación o el relato de los hechos, sino también otro tipo de pruebas, como puede llegar a, no pruebas, otro tipo de datos, como puede llegar a ser un parte policíaco, 2 testigos, en fin. Tampoco se enuncia, porque estamos también en un sistema en donde prima la libre apreciación de la prueba y lo que es también la sana crítica, en donde todo, absolutamente todo, nos puede llegar a servir para acreditar algo. Entonces, basta que haya un juicio de credibilidad, un estándar reducido, propio además del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal que tenemos en nuestro país. Recordemos, el cuerpo del delito tiene un estándar probatorio altísimo y ahorita únicamente se requiere acreditar datos de prueba, que ni siquiera son medios de prueba. Para eso va a ser ya el procedimiento penal. Entonces bastará pues la credibilidad, la sensibilidad. Por eso también los juzgadores, el Ministerio Público, las autoridades, necesitamos también voltear los ojos para ver cara a cara el drama que asimismo llega a sufrir la víctima del delito. Con base en esto podemos ya concluir indicando que estamos ante nuevos paradigmas. Desde la perspectiva de la victimología, el derecho penal y procesal penal se reinterpreta. Es, creo que de todos o de la gran mayoría de los aquí presentes, la teoría del garantismo penal de Luigi Ferrajoli, que él comienza a identificar ciertas pautas de un derecho penal mínimo, de un estándar de derecho penal racional que debe estar garantizando al menos 10 axiomas, con 10 aforismos, 10 principios que van desde el nullum crimen, nula pena sine lege, y desarrolla por allá toda una teoría llamada garantismo penal. A la par de esa teoría del garantismo penal, que desgraciadamente está construido desde la perspectiva del delincuente, del imputado, tiene que construirse una teoría garantista penal desde la perspectiva también de la víctima del delito. Por ejemplo, igual haciendo un juego con mi pésimo latín, podemos encontrar una serie de aforismos, que no he llegado a 10 como Luigi Ferrajoli, pero tampoco tengo toda la vida investigando al respecto. Pero encontramos uno básico, el primero de ellos: el nullum crimen sine víctima. No hay delito sin víctima. Todo delito tiene una víctima, porque todo delito tiene detrás suyo pues un bien jurídico tutelado. Y esto, además de ser un principio, se encuentra en el artículo 22 de nuestra Constitución. Existe todo un movimiento también, una teoría de los llamados victimless crimes. De hecho, allá en el INACIPE hay
muchos autores, muchos que seguramente han sido maestros de Luis David. Entonces me parece que también Javier Matute tiene por ahí alguna idea respecto de que si existen crímenes o delitos sin víctima, como los delitos contra la salud. Bueno, allá hay una víctima que es la sociedad en general, puesto que detrás de todo delito tiene que haber entonces un bien jurídico, y ese bien jurídico necesariamente extraído además de la Constitución le pertenece a alguien, persona física o persona moral. Segundo aforismo, tenemos el nulla víctima sine restitutio, nulla víctima sine restitutio. Tiene que haber entonces una reparación, una restitución, ampliamente desarrollada en los últimos años en nuestro país por las diversas leyes y normas que existen en relación con la reparación del daño. Tercer aforismo, nulla restitutio sine judicio. Solo se puede obtener la reparación del daño a través de un juicio. Y el cuarto sería el nullum judicium sine auditur et altera pars. No puede haber un juicio sin que se escuche a la otra parte, lo que conocemos como el debido proceso, porque tampoco se trata de poner a la víctima acá y al delincuente acá, ni al imputado de este lado o de esta altura y a la víctima aquí. Se trata de que haya una auténtica igualdad en las armas. Otra área de oportunidad que se nos presenta a todos los estudiosos, estudiantes y operadores del sistema jurídico para ver el derecho penal desde la perspectiva de la víctima del delito. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Rivero Evia por sus palabras, y ahora pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Aquí tenemos algún micrófono que pueden, allá están. Buenas tardes. La pregunta va dirigida al maestro Luis David Coaña B. ¿Qué sucede con las medidas cautelares? Existe igual el riesgo de distracción del imputado, obviamente, para el proceso penal de personas jurídicas. ¿Qué sucede con las medidas cautelares? ¿Se va a realizar igual una lista de cuáles pueden ser o no? Esa es la pregunta. Sí, gracias. En efecto, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, si revisas el artículo 422, si no me falla la memoria, allá vas a encontrar 3 medidas cautelares, 3 o 4 medidas cautelares, no recuerdo muy bien, que son las que se le pueden imponer a una persona jurídica, como por ejemplo la suspensión de sus actividades, suspensión temporal de sus actividades en lo que se desarrolla el proceso penal, ¿no? Pero sí son diferenciadas del catálogo que encontramos en el 155, por ejemplo, para las personas físicas, ¿no? Entonces, sí, en efecto, así como tenemos sanciones diferentes para la persona moral, tenemos también medidas cautelares diferentes, ¿no? para esta misma, en ese apartado de procedimientos especiales. En el Código Nacional está. Perdón, antes que… Sí, dale el micrófono. Quería yo mandar nada más un saludo. Nos están viendo desde la Universidad Modelo, en el campus Chetumal y en el campus Valladolid. Saludos a los alumnos. Muy buenas tardes. Mi pregunta dirigida igual al maestro Luis Coaña. Y bueno, son 2 preguntas. La primera es, aparte de la multa y de la disolución de la persona jurídica, ¿qué otras sanciones se pueden encontrar? Y nos hablaba del modelo efectivo del cumplimiento normativo como medio preventivo de los hechos delictivos de las personas jurídicas. ¿Qué debe contener este modelo para poder aplicarlo en una empresa? Claro. Bueno, en cuanto a qué otras sanciones, por ejemplo, podemos encontrar para la empresa, ¿no? Esto depende, ¿no? Por ejemplo, en el Código Penal Federal encontramos una serie de… en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese mismo 422,
encontramos una serie de sanciones que están establecidas para la persona jurídica, por ejemplo, ¿no? Aparte de la multa y la disolución, tenemos una sanción que consiste en la prohibición de que puedan continuar participando, por ejemplo, en licitaciones públicas, ¿no? Y esta sanción, que parece ser que pues es una sanción irrelevante, ¿no? A la que más se le ha prestado atención es a la disolución, en realidad es una sanción que ataca directamente al corazón de la empresa, ¿no? Porque el no permitirle a una empresa una participación por 5 o 6 años, por ejemplo, en un proceso de licitación pública, pues implica directamente atacar a sus finanzas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de otra sanción que está establecida, por ejemplo, en el Código Penal Federal. Ahora, hay una serie de sanciones que no están en ese 422 del Código Penal Federal y que me parece que son tan o más graves que la misma sanción jurídica que está en el código, ¿no? Que son la sanción, por ejemplo, de cara a la sociedad, ¿no? El hecho de que una empresa, ¿no?, esté siendo sometida, por ejemplo, a un proceso penal porque se diga que los autos, ¿no?, que fabricaron en X país están todos averiados, ¿no?, y que eso se debe a una serie de procesos defectuosos que en la elaboración, fabricación, etcétera, se realizaron, y que esos autos fueron distribuidos a una cantidad impresionante de países, ¿no? Ese desprestigio que en la sociedad se genera por el hecho de que una empresa esté siendo sometida a un proceso penal es una sanción que no está en el código, que no se le va a imponer en la sentencia, pero que me parece que es tan o más grave, ¿no?, que cualquiera de las sanciones que estén previstas en el código. Entonces, ese es un primer punto que me parece que se tiene que tomar necesariamente en consideración. La segunda pregunta, perdóname, ¿cuál fue? El modelo de cumplimiento normativo, ¿no? Claro. Bueno, el primer punto que debe de contener es el análisis de riesgo penal, ¿no? Modelos de cumplimiento normativo hay empresas que ya los tienen, ¿no? ¿Cuál es, digamos, no todas, ¿no? En este país, desafortunadamente, el cumplimiento con las leyes no es algo que esté muy arraigado entre nosotros, ¿no? Pero hay empresas que ya cuentan con modelos de cumplimiento normativo. ¿Cuál es la novedad para estas empresas? Que ahora las empresas, como ya pueden ser sometidas a un proceso penal de forma directa, entonces ahora ese modelo de cumplimiento normativo ya debe de contener, en primer término, un análisis del riesgo penal que generan las actividades de la empresa. ¿Qué es eso del análisis del riesgo penal, ¿no? Que básicamente un abogado vaya y le diga a la empresa, a ver, dime qué actividades realizas y yo te digo en qué tipos penales puedes encuadrar, ¿no? Dependiendo de qué actividades, repito, sean a las que se dedique la empresa. No es lo mismo elaborar un programa de cumplimiento normativo para una empresa transportista que para una empresa hotelera, por ejemplo, o para una cadena de restaurantes, ¿no? Son diferentes actividades y generan diversos riesgos. Hay algunos riesgos que pues van de cajón en todas las empresas, como por ejemplo los riesgos en materia de contabilidad, defraudación fiscal. Bueno, esos van de cajón, ¿no? Pero hay algunos otros que son individualizados. Entonces, ese es el primer punto y el más importante. Junto con esos parámetros, otros de los parámetros que se deben de tomar en consideración para elaborar un programa de cumplimiento son, por ejemplo, ¿no?, sistemas internos que debe de contener la empresa, tanto de denuncia, por ejemplo, de actividades irregulares de sus miembros, canales de denuncia interna, externa, sistemas de capacitación, códigos de ética, ¿no? Esos son algunos de los parámetros mínimos que empresas han ido asumiendo en países, repito, que ya tienen este modelo desde hace años. Me parece que un país al que nosotros podemos tomar como un ejemplo fácil, dado que compartimos el mismo lenguaje, es España, ¿no? En España, que ya tienen 6 años y que en España ya hay sentencias contra empresas y que en España ya han disuelto incluso empresas y que incluso el Tribunal Supremo Español ya ha dictado sentencias al respecto, allá nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en las empresas, ¿no?, los modelos o los diversos modelos de cumplimiento normativo, pero no hay, digamos, un formato, ¿no?, sino que cada empresa tiene, pues digamos, un modelo ad hoc a las distintas actividades que puede realizar, ¿no? Y uno más, allá. Gracias. Para el maestro Luis Coaña,
Mi pregunta sería la siguiente, en el entendido de que una empresa tiene una estructura bastante compleja, por ejemplo, un consejo de administración con presidente, vicepresidente, vocales, secretarios, directivos, gerentes, etcétera. Supongamos que un directivo con un gerente están expidiendo cheques falsos. ¿Esto sería suficiente para afincarle responsabilidad a la empresa? ¿O los socios, los administradores también tendrían que acreditarse responsabilidad de ciertos cargos de la empresa? ¿O cómo se manejaría esta cuestión? Bueno, allá lo que habría que revisar, por ejemplo, es si se actualizan los dos criterios de imputación que existen para la empresa, ¿no? Yo, por ejemplo, en este pequeño manual sobre responsabilidad penal de las empresas, lo que he desarrollado es cuál es ese modelo de imputación penal, por ejemplo, ¿no? Y son dos criterios los que maneja nuestro Código Nacional, ¿no? El primero es que la conducta hubiera generado algún beneficio, ¿no?, a la empresa. Y el segundo, que es todavía más importante, que ese beneficio, que esa conducta realizada por el directivo, por el gerente o por la persona que sea miembro de la persona jurídica, haya incurrido en esa actuación merced a un defecto en la organización de la empresa, ¿no? Entonces, allá, cuando encontramos nosotros el tema del defecto en la organización empresarial, ya nos metemos de lleno a lo que es el tema del cumplimiento normativo. ¿Cuándo se puede dar un defecto en la organización empresarial? Cuando no siguen las reglas del juego, cuando no tienen un modelo de prevención de delitos adecuado a sus estándares, pero solo si se cumplen esos parámetros, ¿no?, que están en el 421. Como el Consejo de Administración pudiese decir, nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y aún así este gerente y este directivo estaban falsificando cheques, ¿no? Incurrió en una actividad que escapa, ¿no?, del control de la persona jurídica y de los modelos que ya tenemos implementados. Y ahí, entonces, el papel de la defensa de la persona jurídica en el proceso penal, imaginémonos, ¿no?, es precisamente decir, bueno, aquí la conducta se le atribuye a esta persona, Individual. ¿no?, en lo individual. De hecho, ese va a ser uno de los grandes temas también en el proceso penal de las personas jurídicas, porque ahora vamos nosotros a encontrar, como antes, pues muchas veces iban de la mano, ¿no?, la empresa y su trabajador, etcétera. Ahora muchas empresas se van a deslindar, porque ese va a ser precisamente el motivo de su defensa, ¿no?, y de decir, bueno, la conducta que se realizó es del trabajador, del directivo, del gerente. La empresa no tiene absolutamente nada que ver y lo vamos a demostrar, ¿no? Entonces, ese es un punto bien importante que se va a dar. Gracias. Si se me permite una pregunta para el doctor Jorge Rivero. Claro. En este tema del indubio pro reo y el indubio pro víctima, yo entiendo que el indubio pro víctima tiene mucho peso cuando hablamos de medidas de protección. El indubio pro reo tiene el peso que tiene cuando hablamos de absolver ante la duda. Mi duda sería en la audiencia de vinculación a proceso. Si tendría quizá más peso un indubio pro reo o un indubio pro víctima, hablando específicamente del dicho del denunciante y el dicho del imputado que está declarando en esa audiencia. Ante la duda, vincular o no vincular a proceso. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Lo que ya se ha desarrollado, incluso comienza ya a haber un asomo jurisprudencial, es en medidas de protección. Sin embargo, yo me atrevo a decir que esto puede ir un poquito más allá. El derecho, ¿cómo lo podemos observar? Pues como una técnica que tiende hacia la protección del más débil. Podemos hablar de una igualdad jurídica, pues a rajatabla. Sabemos que no, somos iguales ante la ley, pero siempre va a haber alguien que requiera de un mayor apoyo por la autoridad, como puede ser, desde luego, un menor víctima del delito. Ya pasado esto por el tamiz del enjuiciamiento penal, en donde pues la autoridad judicial, juez de control en audiencia de vinculación a proceso, tribunal de juicio oral, inclusive pues ya en el juicio oral, pues sobre todo el tribunal de juicio oral es prácticamente pues un árbitro donde ni siquiera tiene toda la libertad para oficiosamente interrogar a las personas que están como testigos.
en donde únicamente puede aclarar determinadas preguntas, pero no puede tomar actitudes oficiosas. No quiero llamarles inquisitivas, porque también entre lo inquisitivo y lo acusatorio tampoco nos movemos mucho al respecto. Ser inquisitivo pues tampoco es malo, realmente un proceso inquisitivo pues nunca existió, porque si es inquisitivo pues no puede ser proceso, es igual, ya lo hemos dicho hace un momento. Pero sí, las facultades que tiene una autoridad para actuar inclinadamente hacia una de las partes o simplemente pues como mero árbitro, nos hará pues yendo hacia lo inquisitivo o hacia lo acusatorio, por poner nada más una perspectiva. Entonces, yo una de las cosas que he criticado en este sistema acusatorio es que esa igualdad que se pretende y que está como uno de los principios de los primeros artículos del Código, que es otra cosa que la igualdad en las armas, realmente no puede ser en un país pues tan diverso como el nuestro, donde tenemos culturas diferentes, como las culturas indígenas, que chequen qué cosa más curiosa, se habla en un artículo se habla del procedimiento a seguir para personas pertenecientes a pueblos indígenas. También de lo que comenta Luis David, son 4 o 5 artículos que únicamente desarrollan o intentan desarrollar, asoman la responsabilidad penal de las empresas. Vaya, aún estamos en fase de construcción en lo que puede y lo que no puede hacer una autoridad que juzgue penalmente los hechos, o sea, que vincule como es un juez de control o que ya dicte una sentencia. Yo me atrevo a decir que el proceso no puede ser tan rígido como aparentemente se encuentra en el desarrollo normativo, porque necesariamente hay que ser igual a los desiguales, interviniendo de una u otra manera. Miren, por ejemplo, el juicio de amparo en materia penal, ¿procede también la suplencia y la queja a favor de la víctima del delito? Desde luego que sí, porque era totalmente injusto que solamente sea a favor del reo. También el desarrollo normativo que tiene la ley de amparo limita, por ejemplo, solamente la suplencia y la queja a favor de la víctima del delito cuando es quejoso, más no así, según la disposición que se encuentra en la ley de amparo, cuando es tercero interesado, contrario a la jurisprudencia que anterior a la nueva ley de amparo ya había desarrollado la Corte, pero que ya no es aplicable porque hay disposición en contrario. Sin embargo, puede ser esa disposición inconvencional. Vaya, sobre todo, insisto, en un país como el nuestro, el juez no puede ser un robot, porque donde por un lado, como en aquella obra de Giovanni Papini, del Libro Negro, un articulito que se llama el Tribunal Electrónico, decía que por un lado entraban allá en una máquina que construyen en Japón, obviamente de ciencia ficción, por un lado le entraba un robot, lo que eran los hechos, y por otro lado escupía la sentencia y condenaba prácticamente a pena de muerte a todos los procesados. No tenemos un juez autómata, es imposible tener un juez autómata. La simple figura de subsunción ya no funciona en un mundo o en un país como el nuestro, que tiene, insisto, tantas diferencias culturales y que además tiene una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué excluir entonces a los operadores judiciales del sistema acusatorio penal de la humanidad misma que están obligados a respetar? Entonces, yo creo que en ciertos casos sí puede haber una duda que vaya a apartar ese indubio pro reo, que no solamente creo que es una cuestión de la sentencia, sino en general es una técnica derivada del desarrollo de la presunción de inocencia como derecho que tenemos en la Constitución, y sustituirlo por simplemente hacer justicia hacia el más débil, yendo por encima del mero rigorismo y del formalismo jurídico. En esas vamos. Ser juez el día de hoy es lo más complicado que hay, porque no solo tiene que aplicar controles de convencionalidad, también de constitucionalidad, y también
tiene su norma, pero la norma es simplemente un principio, un marco. Podemos desaplicar la ley también, inclusive la norma procesal. Todos los jueces del país, en la medida de sus competencias, tendrán que hacer respetar primero los derechos humanos. Y el debido proceso, jóvenes, es el derecho humano más complicado para hacer cumplir. Muchas gracias a ambos. Bueno, creo que las preguntas y las respuestas han sido bastante interesantes, pero ya nos estamos pasando de tiempo. Quedarían algunas dudas ahí, algunos cuestionamientos que quizás puedan ir desarrollando para alguna otra ocasión. Por ejemplo, me viene a la mente, en el caso de las personas jurídicas o morales, en otros países su regulación afecta a otro tipo de personas morales o jurídicas, no nada más a las empresas. Estoy hablando en el caso de España, a los partidos políticos. Recuerden que en el 2001 el partido Herri Batasuna, vinculado a ETA, pues fue de alguna manera ilegalizado. Y bueno, ese planteamiento acá no se ha presentado todavía, porque sí se ha restringido qué tipo de personas morales. Pensemos en algún tipo de iglesia, tipo secta o algo que esté regulada por las leyes correspondientes, y también pues serían unas personas morales. Quedarían ahí otros elementos que yo he estado trabajando, como el derecho de defensa de oficio. El derecho de defensa de oficio. En el caso del magistrado Rivero, pues sería interesante darle una vuelta de tuerca a la norma en cuanto al tema de la cosa juzgada, como en Alemania. En el caso de que alguien haya sido absuelto, si posteriormente se encuentran indicios o pruebas de que efectivamente había cometido el delito, sí puede reabrirse el caso. Lo que no sucede en México, aquí en México solo se reabre en caso de que se encuentren pruebas de la inocencia. Pero bueno, son temas interesantes que están en nuestro entorno cultural y que podrían afectar de alguna manera los temas que han venido desarrollando los compañeros de la mesa. No me queda más que agradecerle a los dos. Y vamos a pasar a entregarle unos reconocimientos a ambos. Gracias. Pues en primer lugar, entregarle el reconocimiento al maestro Luis David Coaña B. Dice: la Universidad Modelo, a través del Centro de Investigaciones Silvio Zavala, otorga la presente constancia al maestro Luis David Coaña B. por haber participado como ponente en la mesa panel Nuevos Paradigmas en el Proceso Penal, en el marco del coloquio internacional Los Nuevos Retos de la Justicia Penal en México, llevado a cabo del 28 al 30 de noviembre del presente año en las instalaciones de la Universidad Modelo Campus Mérida, Yucatán, México, martes 29 de noviembre de 2016, y lo firma un servidor como director del coloquio. Gracias. Igualmente, en el mismo sentido que he leído, pues hago entrega la constancia al doctor Jorge Rivero Evia, magistrado. Agradezco las flores que me echó al principio. Ambos han sido mis alumnos, pero tampoco espero un reconocimiento público, y agradezco realmente este señalamiento. A ver, 5 minutos de receso, van a hacer algunos ajustes en cabina, si quieren salir un momento, y regresamos inmediatamente. Ya se encuentran aquí nuestros invitados de la siguiente mesa panel.
Por favor, en 5 minutos les llamamos.